Amén. Queremos darle la bienvenida a todo y cada uno de ustedes que nos está sintonizando por televisión este miércoles de enseñanza. Qué gusto tener a John Rosenstern con ustedes el día de hoy, con nosotros, y a Loren Larson, Gabe y a Joseph Larson. Y también quiero repetir lo que Gabriel dijo sobre nuestros ministros más jóvenes que hicieron un trabajo excelente, y Joseph, fue un trabajo excelente el del domingo en la noche. Pérez, quiero repetir lo que Gabriel dijo, Sean y Jonathan, y es maravilloso poder ver lo que el Señor está haciendo. Estos jóvenes conocen la Biblia. Yo pondré su conocimiento de la palabra de Dios al par de cualquiera que quisiera presentarse de esa manera en cuanto al estudio de la palabra. Mañana es el Bibliatón, y el lunes, del lunes pasado, Nicky y yo tuvimos una reunión con un querido hermano de Nigeria, el hermano que está distribuyendo y ha distribuido más de 125,000 Biblias de estudio del expositor en Nigeria, en general a través de las Asambleas de Dios de Nigeria. Y él nos estaba diciendo que ahora él está recibiendo peticiones de iglesias bautistas, metodistas, anglicanas en Nigeria. Hay partes de Nigeria a las que él no puede entrar por causa de la presencia musulmana, y probablemente Nigeria en este momento es el peor país del mundo para los cristianos. Están matándolos y están cortándoles las cabezas y están encerrándolos en sus iglesias, llenando las iglesias de combustible, quemándolos vivos. Yo he visto las imágenes de los cuerpos calcinados en esa parte musulmana de Nigeria, pero en la parte del sur hay un gran mover de Dios en esa área, así que hay una gran demanda de la Biblia del expositor. Pero me dijo algo, me dijo que una de sus últimas distribuciones, él recibió una carta de uno de los pastores de Nigeria, un hermano muy estudiado, y él había tenido su Biblia del expositor solo un tiempo corto, y llamó al hermano Paul. Dijo, esas son sus palabras, él dijo: yo pensé que conocía la Biblia, pero cuando abrí la Biblia del expositor y comencé a leer, él dijo, yo he obtenido tanto conocimiento y me he dado cuenta que hay tantísimo que yo no sé, especialmente acerca de la cruz. Así que le damos gracias al Señor por eso. Entonces mañana, para los que estén viendo, van a tener la oportunidad de impactar a vidas y en esos países de África, y luego Cuba también. Cuba, él es Patrick Klein, el que distribuye las Biblias, ha estado con nosotros aquí, y esto creo que es el segundo o tercer viaje que ha hecho a Cuba con la Biblia del expositor, y tiene la manera de entrar por otros países, y le damos gracias a Dios. ¿No le da gracias usted a Dios por eso? ¿No le da gracias usted a Dios por eso? Bueno, estamos en el libro de Filemón. Filemón, cada semana siempre voy a dar un poco de resumen de lo que hemos cubierto por el bien de aquellos que están viendo por televisión y que tal vez no han estado con nosotros en cada enseñanza. El libro de Filemón, aunque es llamado una epístola, y sí es una epístola, pero realmente, técnicamente, es una carta personal escrita por el apóstol Pablo a un cristiano muy rico llamado Filemón en la ciudad de Colosas. La iglesia de Colosas fue fundada por un hombre llamado Epafras, que probablemente fue salvo bajo el ministerio de Pablo en Éfeso. Él fue salvo y lleno del Espíritu, regresó a Colosas, que entonces estaba en lo que ahora conocemos como Turquía, y abrió su casa. Filemón también fue salvo bajo el ministerio de Pablo. Pablo jamás visitó la iglesia en Colosas, pero Filemón, siendo rico y evidentemente teniendo una gran casa, entregó su casa para convertirse en la iglesia de allá. Y su hijo, Arquipo, si es que dije su nombre correctamente, porque no importa, usted no lo puede pronunciar tampoco, pero su hijo Filemón, el hijo de Filemón,
era copastor o el pastor asociado de esa iglesia en Colosas también. Pablo, el propósito de esta carta personal era que Pablo estaba en Roma, era prisionero. Comienza en el primer versículo diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y es importante, presentamos la primera semana cómo Pablo rehusó reconocer a Nerón como su carcelero. Y mencionamos cómo todo lo que le sucede a un hijo de Dios es causado o permitido por Dios. Ahora, Dios no causa que nosotros pequemos, pero por causa del libre albedrío, Él permite que uno haga lo que es contrario a su palabra. Pero cuando Él permite estas cosas, siempre hay una razón. Sin duda, Pablo se preguntó por qué es que estoy en la prisión. Probablemente pasó 2 años en una casa alquilada allá en Roma, 2 años en Cesarea, sí, antes de eso, y luego 2 años en Roma. Sin duda, él cuestionó al Señor: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy allá afuera predicando, enseñando, edificando iglesias, evangelizando, haciendo obra misionera? Y yo no sé qué fue lo que el Señor le dijo a él, pero independientemente de todo esto, Pablo jamás ni una vez tomó la actitud de que no se supone que yo debo estar aquí. Su actitud fue: tal vez yo no sepa por qué estoy aquí, por qué Dios permitió esto, pero Él es Dios, Él está a cargo. Y mientras que yo esté aquí, voy a cambiar, aunque no era una celda de prisión, pero en efecto él aún era un prisionero. Voy a convertir, aún hasta encadenado a un guarda romano, él dijo: voy a convertir eso en una casa de oración. Y alguna tradición dice también en la historia, dice que algunos de los guardias romanos que él lo cuidaban fueron salvos. Así que presentamos cómo uno puede ser un prisionero o de Jesucristo o prisionero de sus circunstancias. Todos pasamos por circunstancias en la vida. Y luego nos fuimos al siguiente versículo la próxima semana, y eso fue interesante. Tratamos por causa de el reconocimiento de Pablo en cuanto a la esposa de Filemón y el hecho de que le dio el título amada, lo cual intima un poco más que solamente una relación superficial. Obviamente ella tenía un papel en la iglesia primitiva ya en Colosas, y tratamos con el papel de las mujeres en el ministerio. Luego también tratamos con el versículo 3, gracia y paz. ¿Qué significa esto? La gracia y la paz, la bondad de Dios dada a una humanidad inmerecedora. Y en el versículo 4 solamente tocamos esa primera parte, cuando dice: doy gracias a mi Dios, y presentamos el hecho cuando dijo mi Dios, él estaba haciéndolo personal. Y presentamos el hecho de que los que estaban en la audiencia viendo ese día, que deben ver a Jesucristo de una manera personal, porque Él es su Jesús, Él es su Salvador, Él es su sanador, Él es su libertador, Él es su bautizador en el Espíritu Santo. Y ahora estamos en el versículo 5, y antes de que yo lea ese versículo, quiero animarlos a comprar el comentario donde se encuentra Filemón, y de hecho son 4 libros en este comentario, en este volumen: 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. El comentario tiene mucho detalle, mucho más de lo que nosotros podamos repasar en estas sesiones cortas de enseñanza. Así que yo les animo a que vayan a Shop JSM y que vayan por estos comentarios. De hecho, yo creo que está en especial para que puedan conectarse en línea y revisarlo. Muy bien, Gabriel, voy a leer el texto y tú las notas. Oyendo de tu amor, versículo 5 de Filemón, oyendo de tu amor y fe. Tiene que ver con los 2 pilares del cristianismo que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Se refiere al hecho de que Cristo es el centro de todas las cosas en la vida de este hombre. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y de compartirla con tu pueblo. Entendemos que debemos tener tu ayuda para poder presentar y decir exactamente lo que tú quieres que se diga. Nuestra oración, petición y deseo es muy simple. Oramos que lo que presentamos pueda ir al corazón de la audiencia y que el Espíritu Santo pueda regarla y que salga fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vayamos a fijarnos en el amor y la fe. De acuerdo a cómo la nota dice,
en la Biblia de Estudio del Expositor que el amor y la fe son los dos pilares del cristianismo. En la palabra de Dios hay dos tipos de amor en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el griego, y es lo que se menciona. Está el amor fileos, que es un amor terrenal, realmente se trata más de un querer. Es lo mejor que el mundo puede presentar. Ahora, en el griego había un tercer aspecto del amor, pero realmente no se presenta en la Escritura, y esa es la palabra eros, y eso es un amor sensual, erótico, pervertido, en ocasiones sensual. Pero también el amor de Dios, que es el amor ágape. La idea de lo que Pablo está diciendo aquí es que si la fe de uno es correcta, si el objeto de la fe está en lo adecuado, entonces el amor va a ser la evidencia de la fe correcta. ¿Entendieron eso, lo que les acabo de decir, o no? Veamos esto rápidamente. ¿Qué es el amor o la fe correcta? Ya hemos enseñado esto. Ustedes ya deberían conocer la respuesta, pero lo digo y lo pregunto por los que nos están viendo. La respuesta es muy simple. Permítanme leer esta nota del comentario. Escuchen, la fe de la cual habla Pablo hubiera sido una creencia en lo que Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor y en su resurrección. Cuando uno entiende la cruz correctamente, uno entiende cuán perdido realmente está y el gran precio que tuvo que ser pagado para que la libertad espiritual llegue, lo cual fluye y entra a todo y cada aspecto de la vida también. Así que permítanme decirlo otra vez. Sí, la fe del creyente está puesta correctamente en el objeto correcto, que es Cristo y el crucificado. La evidencia de esa fe será el amor. El amor para los hermanos, el amor para el pecador, el amor para Dios, el amor para la obra de Dios. Si la fe de uno está en lo incorrecto, entonces uno frustra la gracia de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos esa preocupación, ansiedad, y de ahí podemos tener contacto con espíritus malos, actitudes malas. Hay una guerra que está sucediendo en el corazón del cristiano. Si su fe está en lo equivocado, no tienen la victoria como deben tenerla, y hay tormento allí. Esa es la razón por qué los cristianos que no pueden controlar su temperamento, el objeto de su fe está mal. ¿Aló? Los cristianos que no tratan a otros creyentes correctamente, el objeto de su fe está mal. Aquellos cristianos que no tratan a los pecadores como el creyente debe tratarlos, es por causa de que el objeto de su fe está mal. ¿Algún comentario sobre eso, hermanos? Simplemente anexaría un versículo, 1 de Tesalonicenses 3:12. La Biblia dice que Pablo escribiendo, y el Señor les aumente y prospere en amor unos hacia otros y hacia todos los hombres, aun como lo hacemos hacia vosotros. Entonces, Pablo reconoce que esta labor o esta obra no es algo que podemos inventar en nuestro propio ser. El Señor literalmente tiene que trabajar en el corazón del hombre para producir ese tipo de amor ágape que acabas de describir. Por eso el blanco de la fe es tan necesario, el blanco correcto de la fe, porque permite que el Espíritu Santo tenga libertad para crear esto en nosotros, porque no tenemos esto nosotros mismos. Absolutamente. El amor también no es romanticismo. Eso es algo que nosotros podemos mirar al mundo y ellos pueden hacer eso, pero es algo que es más profundo. Pone la necesidad espiritual de la persona enfrente de toda otra situación. Y podemos alimentar a los hambrientos, vestir a aquellos que tienen necesidad, y realmente no hacerlo por amor. Pablo dijo, aún si doy mi cuerpo para que sea quemado, pensemos en eso, se ve bien, pero no está motivado por el amor del Evangelio. Cristo, yo creo que un gran ejemplo de poner amor en el frente. Pablo dijo que fue, o la Biblia dice que fue movido en compasión
a las multitudes. Así que los sentó y alimentó a los hambrientos, pero no, les enseñó muchas cosas. Él vio la necesidad espiritualmente primero, y eso es lo que el amor siempre nos motiva a hacer, ¿no? Poner la necesidad espiritual de los hermanos primero. También dice Donny en Colosenses, creo que cabe hermosamente aquí en el capítulo 3, Pablo escribe y dice, vestidos como los elegidos de Dios, esas misericordias, amor, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene problemas contra otros, así como Cristo os perdonó también vosotros ustedes, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que también puede ser traducido como caridad, que es esa unión de perfección, muestra la madurez perfecta cuando el creyente sabe cómo obedecer y operar en la fe. Otra cosa que quiero compartir, y no pierdas tu idea, papá. Tengo 70 años ya casi, así que no sé. Mencionaste cuando una persona pone su fe en Cristo, quién Él es y lo que Él ha hecho, y tiene la oportunidad de verdaderamente amar a alguien y amar a los enemigos. Mateo, y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, se ha escuchado decir, amarás a tu enemigo y yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que le maldicen, háganle bien a aquellos que le odien y orar por aquellos que le maltratan y le persiguen. Y pensemos en eso, ¿cómo verdaderamente puede usted amar a alguien que le odia? No se puede. No se puede En su manera natural. naturales. Solamente viene eso a través de una fe apropiada en Jesucristo, quien Él es y lo que Él ha hecho, porque nos damos cuenta que la misma gracia que Dios me ha mostrado a mí, Él la quiere mostrar a ellos y quiere que nosotros la mostremos a ellos de igual manera. Saben, también una cosa que debemos aclarar es cuando se trata de nuestro amor hacia aquellos en el mundo. Los amamos porque queremos que ellos sean salvos, pero jamás debemos cometer el error de usar el amor para poder ignorar el pecado y para aprobar del pecado. El verdadero amor dice la verdad. El verdadero amor le dice a un homosexual, le amamos, pero ese estilo de vida es un pecado y una abominación a Dios. Y si quieren liberación, pueden encontrar la liberación en la cruz. El verdadero amor jamás ignora la basura que está en el mundo. Sin embargo, entendemos que ellos no han experimentado a Dios, están en tinieblas. Ellos no conocen ninguna otra manera de vivir. Y eso es todo lo que ellos saben. Y miren, Debbie y yo estábamos en San Francisco, y esto tal vez fue hace 20 años. Estaba yo ahí para predicar. Fuimos un par de días, 3 días antes, de hecho, antes de la campaña, porque jamás habíamos estado en San Francisco y queríamos ser turistas. Así que habíamos estado viendo la ciudad un día, estábamos en el centro de San Francisco y bueno, estábamos nosotros a punto de subirnos en los carritos, en los trenecillos, y fuimos hacia donde estaba la central y estábamos ahí formados y escuché unas voces muy fuertes a la distancia y seguía haciéndose más fuerte, y finalmente me di la media vuelta para ver qué estaba pasando. Y del otro lado de la calle, probablemente a media cuadra de donde estábamos, habían 2 predicadores en la calle y ellos tenían letreros grandes. Y bueno, San Francisco es conocido por aceptar el estilo de vida homosexual, está en todos lados allí. Y supuestamente estaban ellos, entre comillas, predicando contra ello, pero era algo tan vil. Dios los odia y los llamaban por nombre y por nombres callejeros que no trataré de utilizar aquí en la iglesia, que la gente llama a otra gente de esa persuasión. No era con amor, no era de Dios, no era correcto. De hecho, yo le dije a Debbie, le dije, bueno, si yo no les tuviera miedo porque están más grandes que yo les dijera que se callaran porque no era de Dios, eso no era de Dios. Usted puede amar al pecador y apoyar y defender la verdad y la justicia, porque si usted lo hace con amor, su espíritu estará bien.
su espíritu hará lo correcto. En este quinto versículo, él también comienza con la palabra oyendo. Pablo conocía a Filemón. Filemón le debía su salvación a Pablo, pero Pablo había escuchado, habían llegado noticias a él de la amabilidad y la generosidad de Filemón. Yo no planifiqué llegar a este punto, pero me acaba de llegar a la mente. Yo les quiero preguntar a ustedes aquí, los que nos están escuchando, ¿qué es lo que otros han escuchado de usted? Piensen en eso. ¿Qué es lo que otros han escuchado de usted? ¿Han escuchado de su amor, de su fe? ¿O han escuchado acaso de su altivez o de su orgullo? Nosotros tenemos que entender que, sea que nos demos cuenta o no, nosotros influenciamos a la gente de manera negativa o positivamente. Nosotros influenciamos a la gente de manera positiva o negativamente, todo y cada día. Así que tienen que mantener eso en mente. Él dijo que tienes en el Señor Jesús, simplemente se refiere al hecho de que Jesús es el centro de todo. Y luego dijo, y para con todos los santos. Cada uno de ustedes en este edificio, cada uno de ustedes que nos están sintonizando, que son nacidos de nuevo, en el momento de la salvación se convirtieron en santos. Ustedes son unos santos. La Iglesia Católica, en su veneración de ciertos individuos y si ¿qué tienen que hacer? 2 milagros o un milagro que puedan probar que se hicieron, que pueden convertirse en santos, eso no es bíblico. Todo y cada creyente es un santo delante de Dios. Cada persona que es salva es un milagro. Absolutamente. Por lo tanto, eso califica a ser un Ahí santo. está. Y la salvación es el milagro más grande, más grande que la sanidad, más grande que los ciegos recibiendo la sanidad y los sordos también. La salvación es el milagro más grande conocido para el hombre. En el versículo 6 dice que la comunicación de vuestra fe, para que la comunicación de tu fe sea eficaz. La fe que no trae el desarrollo del fruto del Espíritu con tal gracia ofrecida a otros no es una realidad de la fe. Es solo la continuación de lo que dijimos antes, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Describe la fuente de todo esto y más en particular que esta fuente es la cruz de Cristo. Esta palabra eficaz o la palabra comunicación significa compartir el estilo de vida, cómo uno interactúa con la gente. Y esa palabra eficaz significa producir un deseo o un efecto deseado. Entonces la idea entera es que si la fe, o más bien que la fe tiene un lugar apropiado en el corazón, y si es así, le comunicará a los demás la bondad de Dios. Es la evidencia de la fe correcta, es la evidencia de que usted está viviendo la vida que eso va a rebosar, va a terminar en buenas obras toda y cada vez. Así que siempre nosotros, permítame decirlo otra vez, si su fe está bien, sus acciones seguirán. Vemos el fruto del Espíritu que se desarrolla en un individuo y eso viene por el Espíritu Santo. No es nada que podemos hacer nosotros mismos, producirlo nosotros mismos. Esas cosas vienen por la obra del Espíritu Santo y ese es el carácter de Cristo que se forma en nosotros. Y todo creyente, en el momento que nace de nuevo, es equipado para recibir todo lo que es necesario para producir este fruto. Somos su hechura, dice Pablo, creado en Cristo Jesús para obras, ¿no? La fe correcta produce un fruto correcto que a la vez será el carácter de Cristo formado en nosotros, así que nos comportaremos como Cristo. La gente va a ver a Cristo en nosotros, esencialmente es lo que Pablo dice aquí, en lo que tiene que ver con el estilo de vida de Filemón. La gente vive Sí, nuestras somos una vidas. epístolas vivas. La gente nos ve a nosotros, no están leyendo el libro necesariamente si no son salvos, pero ven cómo reaccionamos a momentos difíciles, dolor, vemos cómo respondemos a las personas durante el momento difícil y circunstancias. Algunos pueden recordar el salmista Carmen, él falleció hace como 3 años o algo así.
Carmen era un buen amigo mío. Yo lo conocí desde antes de que se hiciera famoso. Él pasó varias noches en mi casa en diferentes ocasiones. Pero él escribió una alabanza que grabó en su primer disco y no recuerdo el nombre de la alabanza, pero tenía una estrofa que decía: la única Biblia que la gente puede leer, que algunos van a leer, es la Biblia que lean en mí. El único Jesús que algunos van a llegar a ver es el Jesús que vean en mí. Así que eso se conecta exactamente con lo que estamos mencionando. Y luego dice: reconociendo todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo lo bueno en nosotros es solo por Jesucristo. Así es. La Escritura claramente dice que no hay ni aún uno bueno, ni uno. No tenemos nada de mérito para ofrecerle al Señor Jesús. Aún un talento. El talento no sirve de nada en el reino de Dios si la persona no tiene su fe donde debe estar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Nosotros realmente no tenemos nada que darle a Dios excepto nuestros fracasos. Bueno, es lo que Marta cantó. Él nos quita todo el lío de nuestra casa, y cuando venimos a Él hace algo hermoso de nosotros. ¿Saben? Pablo, creo que 171 veces en las epístolas, Pablo utiliza los términos en Jesús, en Cristo, en Él, en quién, con el énfasis para entender que todo tiene que ver alrededor de Jesucristo. Él es la fuente y el medio de todo y cada cosa. Muy bien, leamos el versículo 7. Porque tenemos gran gozo y consuelo de tu amor. Parte de la fuerza de Pablo era de oír informes alentadores como los de Filemón. De que por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un estímulo a los santos en el área de Colosas. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí en este saludo es reconocer lo bueno que ha escuchado de Filemón, que ha estado sucediendo, y está reconociendo su relación con Filemón. Y es hecho con un propósito, porque muy pronto en el próximo versículo comenzará a tratar con la razón de esta carta personal, que es un esclavo prófugo llamado Onésimo. Y cuando él dijo que tenemos gran gozo y consolación en vuestro amor, significa que cuando Pablo escuchó estas palabras de ánimo de lo que la iglesia estaba haciendo en Colosas y de cómo Filemón era una bendición para aquellos en esa iglesia, que lo animó. Él era el fruto de su vida y ministerio, Filemón, Epafras. Así que esto era un ánimo. Por eso es que a mí me encanta escuchar testimonios del ministerio. Yo escuché un testimonio apenas, Nicky lo compartió conmigo, que alguien, se me olvidó quién le dijo esto, pero una familia en Arkansas. La mujer, la esposa, era salva, amaba a Dios, y el marido era duro, no quería tener nada que ver con Dios, no quería ir a la iglesia. Él era un veterano de guerra y lo cicatrizó, la guerra lo hirió. Y ella hizo todo en su poder para poder ir a la iglesia y no lo quiso hacer. No fue malo, pero no quería tener nada que ver con Dios. Él no quería tener nada que ver con eso, es debilidad, decía él. Pero él solo, de alguna forma, él encontró nuestra programación. Y en los domingos en la mañana, cuando su esposa se preparaba para ir a la iglesia, él entraba, se sentaba y veía el programa, el servicio. Y por supuesto su esposa se emocionó, amaba el ministerio. Y después de un par de semanas le preguntó: ¿quieres ir a la iglesia? No, yo veo a Jimmy, pero no voy a ir a la iglesia.
Bueno, siguió sintonizando y esto es algo extraño, pero después de unos meses él se levantaba, se vestía con un traje, se ponía un traje, camisa, corbata, chaqueta, pantalones sin medias, sin zapatos, entraba, se sentaba en su silla y veía la programación, el servicio. En su mente él estaba yendo a la iglesia. Yo no sé por qué no se ponía medias y zapatos, pero esto sucedió durante meses. Y ella lo invitaba, ven a la iglesia conmigo. Y él decía, no, yo no voy a ir. Y él trabajaba en una estación de gasolina. No sé si era un dueño asociado o algo así, pero bueno, mecánico o algo así. O él era el que era mecánico y trabajaba ahí. Pero un día alguien, ahora esto fue hace tiempo, así que esto era cuando aún tenían a gente ahí, servicio completo. Llegó un auto, él se acercó y comenzó a echar el combustible y volteó hacia abajo y en el tablero estaba una revista del Evangelista. Y él se dirigió al señor que estaba afuera, enseguida de él, y le dijo, ¿usted lo ve a él? Y señaló la imagen que estaba en la revista, y el hombre dijo, sí, ¿usted lo ve? Cada domingo. Y él dijo, ¿a qué iglesia va usted? Yo no voy a la iglesia. Y el señor dijo, bueno, yo quiero invitarlo a mi iglesia, yo soy un pastor. Y le dijo, bueno, muy bien, bueno, tal vez. El señor se fue, nunca preguntó su nombre, pero él pagó con tarjeta de crédito, fue y encontró el nombre del señor, y el siguiente domingo su esposa salió y él estaba parado allí, vestido completamente con traje y corbata, con medias y zapatos, y él se le quedó viendo y le dijo, ¿qué está pasando? Y ella dijo, o él dijo, voy a ir a la iglesia. Y ella dijo, aleluya, bueno, vamos, no voy a ir a tu iglesia. Voy a ir a la iglesia de este señor para quien yo le eché el combustible porque él quiere a Jimmy. Él fue a la iglesia ese día y fue salvo. Amén. Él recibió a Cristo ese día. Ahora, a mí me encanta escuchar esto. Pablo era igual, a él le encantaba escuchar estas cosas porque... Y estoy mencionando el hecho de que él estaba preparando a Filemón para presentarle a él algo que era completamente inaudito en la cultura romana. Quiero leerles algo un poco largo del comentario de parte de un erudito llamado Rockford. Espero haber dicho su nombre bien. Dice, la situación de ambos Pablo y Onésimo es muy importante para el entendimiento de esta sección de la epístola. Pablo y sus circunstancias son tan significativas como aquellas de Onésimo. De hecho, muy a menudo ignorado por los autores. Porque él está en la prisión, él no puede hacer las cosas que un hombre libre puede hacer para ayudar al esclavo. Él puede hacer muy poco aparte de escribir una carta pidiendo clemencia por su nuevo hermano. Y él puede sugerir que espera visitar al hermano próximo, queriendo decir que él seguirá, o más bien va a pedir información después de la situación, si es que el Señor le da la libertad de hacerlo, bajo circunstancias más inusuales y bajo circunstancias más usuales. Un hombre libre podía asumir la custodia de un esclavo prófugo después de darle la garantía de su regreso a los funcionarios públicos, y podía sugerir que se le diera un tiempo la custodia, y eso no era algo raro. Sin embargo, la situación de Pablo no era para nada algo normal, como sería obvio. Onésimo tenía un estatus mucho más bajo al que uno pudiera llegar en el mundo de antaño, porque él era un esclavo prófugo, él era protegido, no era protegido por alguna ley, y era sujeto a todo tipo de abuso. De hecho, muchas veces el señor o el amo literalmente marcaba a ese esclavo en la frente con
un sello ardiente al rojo vivo, usando la primera palabra o la primera letra del alfabeto griego por haber huido, queriendo decir que no se podía confiar en él, y tal esclavo también siempre era golpeado sin misericordia, o puesto en una tarea en la cual la expectativa de su vida fuese muy corta. La situación, de acuerdo a como ahora se presentaba, queriendo decir que Pablo de hecho estaba poniendo todas las reglas de la cultura de aquel entonces en la balanza para romperlas, poniendo a Filemón en una situación muy peligrosa, pidiendo perdón por Onésimo sin un castigo que obviamente era claro para todos. Estaba confrontando el orden socioeconómico de entonces. Su petición de clemencia por el esclavo prófugo desafiaba la autoridad y tradición romana. Por esta petición, Pablo también está dando nueva dignidad al esclavo y a su clase. Comenzando con esta declaración en el versículo 7, pero realmente continuando con esto en el 8, está hablando de gozo y amor que Filemón, él va a estar impactándolo con algo. Como dijimos, que es totalmente fuera de lo normal. Él estaba apelando a este hombre de Dios en base al amor. Él estaba presentándole una idea revolucionaria, que aunque Onésimo era esclavo, y aunque él había robado dinero, y ya vamos a llegar a eso después, voy a darles a ustedes un adelanto nada más, y aunque él había huido, él había encontrado a Pablo, había recibido a Cristo, le había dado su corazón al Señor, y ahora el apóstol estaba presentando la idea de libertad. Libertad. La mayoría de gente no entiende que la esclavitud era permitida en la Biblia. De hecho, uno puede leer en Éxodo capítulo 21. En la cultura judía, hebrea, habían esclavas, habían esclavos. La mayoría de las veces caían en la categoría de siervos voluntarios, no podían pagar las cuentas, no podían pagar dinero que se debía. Entonces ellos tenían que darse y entregarse al individuo a quien ellos le debían dinero, a quien le habían pedido prestado o viceversa. Pero aunque eran siervos o esclavos, la ley de Moisés demandaba que fuesen tratados de ciertas maneras. Número uno, no podían ser tratados injustamente. Necesitaban ser tratados como miembros de la familia. Significaba que si había un día festivo, la familia lo celebraba y ese esclavo se le permitía hacer exactamente lo mismo. Si ellos tomaban un día de reposo, como el sábado de reposo, se le permitía al esclavo lo mismo, pero la diferencia más grande era que en el séptimo año de su servidumbre, de ser siervos o esclavos, la ley de Moisés demandaba que ellos fuesen puestos en libertad. Dios hizo esto con el único propósito, y primeramente era para enseñar al individuo que tenía la responsabilidad de pagar sus deudas. Y si no podían pagar sus deudas en efectivo, tenían que pagar o dinero, lo que fuese, el estilo de, con cualquiera que fuese la manera, tendría que hacerlo con servidumbre. Y eso era para enseñar la importancia del trabajo y de ser honestos y de no deberle a nadie nada. Ese era el propósito entero. Sin embargo, cuando llegó, o se trataba de individuos que no eran hebreos, como lo que sucedía cuando Israel iba a pelear y derrotaban a otra nación, los soldados tenían el permiso de tomar el botín de guerra, fuese oro o plata o vestiduras o estilo de vida u ovejas o lo que fuese, como la gente.
La ley de Moisés lo permitía. Y ellos debían servir como esclavos para siempre. No había libertad para ellos a menos que el dueño permitiera que fuesen libres. También estos esclavos que eran llevados en el botín de guerra no se les permitía adorar sus dioses paganos. Sus dioses paganos podían ser puestos a muerte si no obedecían la ley de la tierra. Y ahora estoy mencionando todo esto con una razón. Ese es un problema que estamos enfrentando el día de hoy. Estamos dejando que la gente entre a nuestro país y estamos dejándolos a ellos vivir bajo diferentes reglas que nosotros. ¿Aló? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay ciudadanos americanos que necesitan ayuda del gobierno legítimamente y están siendo empujados hasta el final de la línea. Y hay gente ilegalmente en este país que reciben un lugar gratuito donde quedarse, un celular, una tarjeta de crédito, cuidado médico, cosas que están siendo retenidas. Aún están llevando a doctores, sacándolos de la Asociación de Veteranos, donde no pueden tratar a los veteranos, poniéndolos ahí para dar atención médica a ilegales. Todo está en líos, hermanos. Eso está mal. Necesitamos regresar a la ley de Moisés. Si están aquí, más les vale obedecer las leyes. Esa es mi declaración política de la noche. La palabra corazón es por causa de los corazones de los santos, que son significa el corazón, las afecciones y los sentimientos. Ahora quiero llegar al versículo 8 antes de cerrar esta noche. Leamos el versículo 8, este va a ser el último versículo. Ahora estamos entrando aquí, por lo cual, aunque tengo mucho denuedo en Cristo. Pudiera referirse a la autoridad apostólica, pero no lo hará. Para mandarte lo que conviene. Refiere a la liberación de Onésimo. Sin embargo, él procurará esa libertad de otra manera. En esta declaración, Pablo está recordándole a Filemón que él tiene esa autoridad apostólica. Y esta palabra denuedo tiene la connotación de denuedo, derecho y autoridad. Sin embargo, aunque él está reconociendo esta autoridad apostólica, él no va a ejercer o demandarle a Filemón de ninguna manera algún tipo de autoridad apostólica, sino que él está apelando, haciendo un llamado a su corazón, de corazón a corazón, de un creyente al otro. Eso es lo que él quiere decir. Por lo tanto, dice, por lo cual, aunque tengo mucho denuedo en Cristo, y presento esto con la razón de que ha habido mucho abuso en la iglesia con respecto a la manera como algunos predicadores tratan a la iglesia. Yo tengo la autoridad, ustedes hagan lo que yo les digo que deben hacer. Eso no es bíblico. Les dije esto en el programa de mamá. Estábamos hablando de esto el otro día. Yo soy un pastor aquí. Yo soy el pastor general. Aunque papá está encargado de todo, yo soy el que trato con los asuntos de la iglesia. Gabriel y yo somos los copastores. Pero la iglesia, esta asamblea, está bajo mi supervisión. Yo soy el que dirige al personal, yo soy el que dirige la directiva, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Y yo tengo la autoridad, pero es limitada. Mi autoridad solo se extiende a esto. Número 1, es mi responsabilidad encargarme de que la doctrina correcta se predique en esta iglesia. Y es mi responsabilidad poner el tono de lo que nosotros permitimos en esta iglesia o no permitimos. Esa es la única autoridad que yo voy a ejercer sobre ustedes en ese aspecto. Queriendo decir que cuando ustedes salgan por la puerta
y estén en el estacionamiento rumbo a su automóvil, no tengo yo autoridad sobre ustedes y yo no quiero autoridad sobre ustedes. Yo tengo suficientes problemas viviendo mi vida sin meterme en la suya. Y toda esta idea, y tenemos que tener cuidado, es nuestro trabajo edificar al cuerpo. Es nuestro trabajo como pastores, como servidores, dirigir al rebaño y no obligar al rebaño. Ahora, tal vez yo le diga a alguien, y yo lo he hecho antes, algunos de ustedes lo han visto, siento como que si alguien está fuera de orden en un servicio, yo los he llamado y les he llamado la atención, tengo ese derecho. Quien quiera que esté predicando tiene el derecho de tener el control sobre el servicio. Usted no está a cargo del servicio, lo cual significa que si yo siento como que usted está haciendo algo que está distrayendo, lo he hecho muchas veces, he visto a Dale, me he dirigido a él y le he dicho, ve, encárgate del asunto, ve, dígales que se detengan. Yo he llegado, después nadie sabe al respecto de la situación, nadie jamás va a saber algo, pero yo he hablado con esa persona y les he dicho, no tienen que dar un mensaje en lenguas cada 10 segundos. Está fuera de orden. No hagan eso. Y yo tengo el derecho, si ellos continúan, de llamarlos y decirles, se acabó, no más. No obstaculizarán el servicio. Si continúan, voy a pedirles que se vayan a otro lugar. Pero todo eso tiene que ver con lo que el aspecto espiritual de esta casa es. Pero fuera de esto no me interesa lo que ustedes hagan en su casa. Espero que sea algo justo, correcto, adecuado. No voy a entrar a inspeccionar su hielera para ver si tienen ustedes botellas allá adentro que no deben tener. Nosotros apoyamos lo que apoyamos y predicamos y les diremos lo que es el pecado y lo que la justicia es, pero yo no puedo obligarlo. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en sus vidas. La autoridad que tenemos, y ustedes tienen la autoridad que tenemos es la autoridad sobre los espíritus demoníacos y los poderes de las tinieblas. Cada creyente tiene el derecho de usar el nombre de Jesús con respecto a espíritus demoníacos. Vamos a continuar con el versículo 9 y ahora vamos a estar tratando más con la esclavitud. Y voy a estar tratando en las próximas semanas, con el horror de la esclavitud. Ahora yo sé que ustedes lo saben, pero la esclavitud no termina. La esclavitud aún se practica el día de hoy. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay más de 50 naciones en el mundo en donde se practica la esclavitud. La esclavitud ha estado aquí desde el principio de los tiempos. Y la razón de la esclavitud es el pecado. Vamos a tratar una noche un poco con cómo es que esa esclavitud ha sido primordialmente por causa de la predicación del Evangelio reducida, comenzando en Inglaterra con William Wilberforce, un miembro del Parlamento, John Bunyan, el escritor de Sublime Gracia, hasta el día de hoy, en la guerra civil, porque hay una importancia espiritual, y Pablo en este libro de Filemón comenzó a presentar la base y el fundamento para que el Evangelio fuese el interruptor más grande de esta maldad que la humanidad ha soportado durante siglos, llamado esclavitud. Denle al Señor palmas de alabanza, por favor. Pongámonos todos de pie. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias por permitirnos ministrar la palabra y oramos que lo que hemos presentado haya ayudado al pueblo, haya sido de bendición para ellos. Y Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria. Y Señor, pedimos un gran día mañana. Pedimos que tu Espíritu se mueva en toda la nación y en los países del mundo para hablarle a los corazones de tu pueblo, para darle a este Bibliatón, para que pongamos Biblias en las manos de trabajadores y pastores y cristianos en estos países, especialmente en Cuba, Señor,
Señor, te damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Démonos la vuelta y saludémonos todos y compartamos el amor de Cristo.